Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un programa cargado de un contenido sumamente interesante. Estará con nosotros en la entrevista central Harold Modesto, que es el director del Observatorio de Justicia de Funglode. Con él estaremos hablando sobre el nuevo Código Penal de la República Dominicana, sus novedades, las nuevas figuras, los avances y también los aspectos de mejoras que tiene este nuevo código. Pero además, en el análisis estaremos hablando sobre Perú, la situación de la crisis que continúa a nivel de la gobernabilidad y los aspectos que realmente encaminan hacia una crisis que pudiera generar situaciones impredecibles en este país hermano. Así que la invitación es a que se queden con nosotros y que sigan conectados con este programa y con el canal Voz Media. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángela Costa. De lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Reza un refrán en América Latina y claro está en República Dominicana que dice que quien a hierro mata, a hierro muere. Y esta frase le cae como anillo al dedo a la expresidenta de Perú, Dina Boluarte. ¿Y por qué decimos esto? Porque ella, quien había sido la vicepresidenta del presidente Pedro Castillo, traicionó no solamente a quien le dio la confianza de llevarla como su compañera de boleta, sino también quien traicionó sus ideales, porque muchos de los peruanos que votaron por esta propuesta de gobierno habían depositado en ello la confianza de trabajar, primero, para ir reduciendo la desigualdad social en Perú, y segundo, quien pudiera realmente ser defensor o defensora de los derechos de las personas con mayores niveles de vulnerabilidad en este país. Y lo que vimos fue, durante los 2 años y medio de gobierno de Dina Boluarte, fue todo lo contrario. Una persona que se enfocó en beneficiar a los grupos tradicionales de poder en el Perú, de maltratar a la población. De hecho, cuando se produjeron las protestas que buscaban liberar a Pedro Castillo, fue con una represión masiva contra los estudiantes y contra aquellas personas en los pueblos que estaban protestando, lo que llevó a decenas de muertos en este país y afianzó su confianza en el partido que había sido opositor toda la vida de este equipo, de este grupo de izquierda. Estamos hablando del partido de los Fujimori, quienes la mantuvieron en el poder a través de concesiones que ella le cedía en el Congreso para que pudieran estar siempre protegiéndola y tratando de apoyarla para que no fuera víctima de una vacancia como fue en efecto lo que sucedió en esta semana. Es importante para poder entender lo que pasa en el Perú, conocer que en lo que va de estos últimos 10 años, el Perú ha tenido 9 presidentes. Y esto básicamente enfocado en que la inestabilidad que se ha caracterizado por los gobiernos en el Perú y sobre todo el sistema político del Perú ha estado tan erosionado y tan maltratado
que ha generado una desconfianza en la población a unos niveles impresionantes. Y esa desconfianza se traduce incluso cuando se hacen encuestas donde la mayor parte de la población entiende que sus partidos políticos no les representan, pero mucho menos les representa a quienes forman parte del Congreso del Perú. Y es donde se han visto como consecuencia que 4 presidentes han sido destituidos por el Congreso utilizando la figura jurídica de la vacancia. Y esto, básicamente, cuando no se alinean los intereses de los partidos, ellos se ponen de acuerdo en el Congreso para utilizar esto como una arma que permita destituir del poder a quien esté gobernando en ese momento. Y esa ha sido la historia más reciente en los últimos 10 años. Pero esto no es nuevo, esto viene desde una historia más atrás que empieza en los años 90 con la llegada al poder de un desconocido de la política como Alberto Fujimori, quien de repente se vendió como la tabla de salvación de los peruanos y que iba a resolver la situación de la falta de institucionalidad y además que lograría someter a los procesos de inseguridad que vivía el país y generar un ambiente de estabilidad económica que permitiera a Perú comenzar a salir de la pobreza y mejorar las condiciones de vida para todos los peruanos. Esto nunca sucedió así. Vimos un Alberto Fujimori que lo primero que hizo fue abolir el Congreso, crear una constitución que estuviera a imagen y semejanza de sus intereses y posteriormente comenzar a reprimir la población basado en una justificación de que tenía que combatir la guerrilla de Sendero Luminoso y bajo este pretexto terminó asesinando a miles de personas en el Perú, exterminando poblaciones completas en zonas rurales y además generando un sistema de corrupción de los más grandes que pudiéramos conocer a nivel de América Latina. Le llevó a salir del poder, en el 2000 salió corriendo hacia Japón por sus orígenes japoneses y posteriormente tuvimos entonces un gobierno democrático que llega a través de las elecciones después de más de una década fuera de procesos democráticos, llega Alejandro Toledo, quien, una persona que viene desde abajo, incluso con orígenes hasta humildes, se esperaba muchísimo de que esta persona iba a tratar de encaminar el Perú por el sendero de la democracia y del fortalecimiento institucional. No pasó así, de hecho, posteriormente fue vinculado a los casos de corrupción de Odebrecht y luego vemos la llegada otra vez al poder por segunda ocasión de Alan García, quien también pasó sin pena ni gloria en el Perú, vinculado también a casos de corrupción que posteriormente en el 2019, cuando se le acusó nuevamente de corrupción, decidió suicidarse. Luego llega la esperanza de un exmilitar que se entendía que era la segunda visión militar y con una característica nacionalista de izquierda. Estamos hablando de Ollanta Humala, quien hizo todo lo contrario de lo que se esperaba. Generó un sistema de corrupción bastante fuerte, se concilió con los grupos económicos tradicionales y luego, pues, las consecuencias, pues, todos las conocemos, terminó convirtiéndose en uno de los presidentes más corruptos del Perú y acusado de haber lavado recursos a través de la corrupción con Odebrecht. Luego de este proceso, llega un economista, una persona vinculada a la sociedad civil y sobre todo al sistema financiero internacional. Fue una figura del Banco Mundial, estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, y del cual se esperaba que iba a tratar de fortalecer institucionalmente el Perú, en menos de 2 años también fue acusado de corrupción y de haber estado vinculado a estos procesos también de Odebrecht y decidió renunciar. Posteriormente, llega su vicepresidente, quien duró alrededor de 2 años y recibió también la destitución por parte del Congreso. A partir de ahí comienza toda una cadena de procesos que nos trae a nosotros a Pedro Castillo y luego posteriormente a Dina Boluarte. ¿Cuál ha sido la situación que vive el Perú? Bueno, pues la resumimos en números para que podamos entender cómo el Perú se ha convertido en uno de los países con mayor nivel de desigualdad social de toda América Latina. El 1% de la población en el Perú concentra el 24% de todos los ingresos que se generan en esta nación. Estamos hablando de que
una pequeña parte de la población se queda con todas las riquezas que se generan en el Perú. Y esto se traduce en una pobreza que oscila entre un 27 a un 28%. Esto se traduce en que la desigualdad social para la gran mayoría de los peruanos, el 60% entiende que la desigualdad social entre Lima, que es la capital, y las otras ciudades del país es extremadamente abismal. Y el otro aspecto importante a tomar en cuenta de estos procesos es cómo esa gran desigualdad social ha ido creciendo tanto que pasó de las zonas rurales, donde se concentraba la mayor parte de la pobreza, a que hoy en día el 70% de la pobreza se concentra en la zona urbana del Perú. Y si a esto le sumamos cómo todavía al día de hoy el sistema laboral es meramente informal, donde el 70% de la población está trabajando en la parte informal, nos da un esquema de cómo realmente hoy se encuentra Perú y hacia dónde se encamina, porque cuando tú tienes un sistema que está tan concentrado en seguir fortaleciendo a las familias tradicionales y seguir fortaleciendo los grupos económicos que concentran toda la riqueza del Perú, y que a eso se le sume de que el sistema político esté totalmente corroído y que además ese sistema no tenga la capacidad ni la madurez para que los diferentes partidos políticos se puedan poner de acuerdo y preservar mínimamente un gobierno durante los 5 años que establece su sistema constitucional, nos deja a nosotros muy claro hacia dónde se seguirá conduciendo el Perú y cómo estos niveles de desigualdad social seguirán creciendo, y que la crisis esta crisis que hoy es política, pero que también es económica, pudiera desencadenar en una guerra civil que luego la clase política del Perú se estará lamentando. Ese es el cuadro de este país, y como decíamos al principio de nuestro análisis, todo indica que el Perú realmente no está transitando por el mejor camino. Y que además, para Dina Boluarte, que recuerde que todo el que a hierro mata, a hierro muere, y eso le pasa a todos los traidores que terminan haciendo daño y llegar a donde han llegado. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network te esperamos para una edición de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En la primera parte del mismo analizamos los temas internacionales y nacionales de importancia de la semana, y en la segunda parte del espacio procedemos a entrar y a dilucidar a profundidad los temas más importantes en el orden económico, político y social que inciden en nuestra sociedad. Así que te esperamos cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network y todos sus canales digitales. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. En la entrevista central traemos un invitado que tiene una experiencia vasta en los temas judiciales de la República Dominicana. Él es el director del Observatorio Judicial de Funglode. Estamos hablando de Harold Modesto. Bienvenido, Harold, a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, Murillo. Para mí es un placer, y en nombre del Observatorio Judicial quiero agradecer este espacio para conversar de algunos temas de interés nacional que tenemos en carpeta. Gracias, Harold. Tú sabes que el tema para mí idóneo
para socializar contigo, ya que tienes experiencia en estos temas y además está en un observatorio que monitorea el sistema judicial de la República Dominicana. Estamos hablando de cuáles serían los efectos del nuevo Código Penal, que durante tantos años se venía esperando que pudiéramos tener un nuevo código que estuviera a la altura de lo que demanda la sociedad hoy en día. Y por fin fue aprobado por el Congreso de la República y ya promulgado, ¿no?, por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Pero hay muchas inquietudes, muchas interrogantes, incluso muchas preocupaciones, no solamente de la comunidad jurídica de la República Dominicana, sino de la propia población, que no maneja todo el tecnicismo que implica estos procesos legales, y que siempre es importante uno poder acudir a personas como tú, que están en el día a día, que conocen estos procesos, para que puedan arrojar luz sobre las principales novedades que trae este nuevo código. Bueno, yo creo que una cuestión fundamental que se debe tratar en el contexto de este nuevo código, respecto del cual el observatorio tiene más de 10 años dándole una mirada, porque tras cada introducción de la pieza legislativa, entonces estamos en la expectativa de si se iba a aprobar en ese contexto o no. Ya finalmente y felizmente tenemos un nuevo Código Penal con sus oportunidades de mejora, por supuesto. Y en este momento yo creo que lo interesante de la aprobación de un nuevo Código Penal, que se encuentra en el periodo de vacatio legis, que se cumple el año que viene ya para entrar en vigor, es que la sociedad dominicana está mucho más interesada en las cuestiones de naturaleza penal, esencialmente en cómo el sistema de justicia penal responde al conflicto que ocasiona el ilícito penal. Y en razón de eso, la principal mirada de la sociedad, en sentido general, tiene que ver con la respuesta a través del ejercicio del poder punitivo del Estado, de todo el aparato estatal frente a los ilícitos penales. Y esa respuesta esencialmente se concentra en el tema de la cuantía de las penas. Es importante decir que cada vez que acontece un ilícito, sobre todo en las últimas semanas, las personas que estuvieron atentas a la aprobación del nuevo Código Penal, se preguntan cuál va a ser la pena imponible, porque de alguna forma ya están enteradas de que habrá un umbral de pena mucho más significativo, más drástico frente a determinadas infracciones, y eso, por supuesto, activa la mirada a todo el sistema de justicia penal. Ahora bien, ¿cuál es la parte más interesante a la que nosotros como observatorio le estamos prestando atención? En primer lugar, al hecho de que toda pieza legislativa es producto de un proceso de ensayo-error, ensayo-error. Y el legislador, que si bien tiene una pretensión de contribuir con la realidad a través de un ejercicio regulatorio normativo, evidentemente se puede equivocar. Y en los aspectos en los que se equivoca pueden tener que ver, por un lado, con la manera en la que configura las infracciones o describe las infracciones, o la manera en que describe las circunstancias asociadas a las infracciones. Entonces, un primer ejercicio del que tiene que ocuparse la comunidad jurídica en sentido general para contribuir con la sociedad en ese sentido, es con la revisión de todo el código, de manera que los defectos, ahora que estamos en un periodo de vacatio legis, los defectos que puedan ser advertidos, puedan ser saneados durante este proceso. Recientemente, dignos abogados, representantes de la comunidad jurídica, presentaron una acción directa de inconstitucionalidad contra una parte importante del código. Hay que revisar un poco los planteamientos de los colegas en torno al código, pero evidentemente hay preocupaciones importantes en torno a muchos aspectos del código que merecen ser discutidos. Fíjate que más allá del tema de las penas, por ejemplo, el código, si bien tiene avances importantes en torno a la integración de principios que no tiene el código vigente, aunque es el código viejo, de una descripción un poco más clara de los parámetros de responsabilidad penal, de participación, la incorporación de figuras importantes, la descripción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este código trae como novedad parámetros en torno a los umbrales de no responsabilidad penal que tienen que ser ampliamente estudiados. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que concentrarse en aquellos aspectos en los que, teniendo una conducta más asociada a el cumplimiento de los deberes, se evita la responsabilidad penal. Entonces, en cierto modo, el lenguaje del código apuesta a eso, y si la sociedad hace parte de la discusión permanente
todos los días la implementación de este nuevo código, yo creo que podemos sacar un buen resultado. Sin perder de vista, Murillo, que lamentablemente el código, aunque en el contexto de discusión normativa siempre se expresa como una solución a los problemas que conciernen a la cuestión penal, es apenas una parte de esta discusión. Entonces todo el sistema tiene que moverse hacia una respuesta eficaz aplicando el nuevo Código Penal. De modo que cambie el sistema de justicia, los operadores entiendan lo que tienen en la mano, los abogados entiendan lo que tienen en la mano, el Ministerio Público lo entienda, cambie el sistema penitenciario y todos esos avances pueden conducir a una aplicación que puede ser exitosa del nuevo código. De lo contrario, entonces el código se va a insertar en un escenario de dispraxis en el que, muy a pesar de las novedades y de los asuntos positivos, van a destacar los asuntos que podemos cuestionar del Código Penal esencialmente. Mira, tú sabes que tú decías algo que me parece muy interesante tomar en cuenta, Harold, y es que tú hablabas sobre las observaciones que hace la comunidad jurídica. Sobre todo, hay muchos colegas que desde el primer momento han estado siendo muy críticos de este nuevo código, señalando aspectos que van desde la parte punitiva, ¿no? La aplicación de la pena, así como figuras que no están como muy bien expresadas o quizás no tienen todos los elementos que pudieran realmente describir la forma de cómo los operadores de justicia debieran de aplicar estos nuevos procesos que estaría implementando el Código Penal. Entonces, cada uno de estos aspectos necesita realmente, como tú decías, profundizarse mucho más para que existan las mejoras necesarias y todavía estamos a tiempo para hacerlo. Entonces me gustaría, desde tu experiencia y sobre todo como director del observatorio, ¿cuáles son esos aspectos que tienen, desde el punto de vista de lo que ya ustedes, que me imagino que ya han analizado y profundizado, necesitan de algunas mejoras que se puedan tomar en cuenta o mira al proceso antes de su aplicación? Muy bien. En primer lugar, para referirnos al tema de las penas, que es lo más inteligible para quienes nos ven y nos escuchan. Este código aporta como novedad que las penas que ordinariamente ascendían hasta 30 años de prisión en el ámbito de la reclusión mayor aumenten hasta 40 años de prisión y que con el concurso de infracciones entonces podamos llevar esas penas a los 60 años de prisión, que es el límite máximo que se establece en el código. Es verdad, como se dice popularmente, se pueden acumular las penas, pero hasta 60 años. ¿Cuál es la mirada que conviene que nosotros como sociedad le demos al cúmulo de las penas? La siguiente. Si nosotros tenemos como finalidad de la pena en la Constitución la resocialización y la reeducación del individuo, nosotros sabemos al mismo tiempo que en la discusión normativa no forma parte un análisis que concierna a por qué los legisladores entienden que la pena ideal o idónea para resocializar y reeducar puede ser ante cada ilícito tal o cual pena. Eso no existe. No hay en la discusión normativa una base, un fundamento epistémico que diga que el legislador tomó la decisión para la imposición de una pena o establecimiento de una pena en el código basado en parámetros objetivos. Yo creo que tenemos unos parámetros en el Código Penal vigente, que es el viejo, y se establecieron parámetros por la preocupación con relación a ciertos ilícitos superiores a esos en el Código Nuevo. No es más de ahí. Entonces, lo preocupante es que mañana la idea de sencillamente imponer penas más graves, que no es la solución al problema de la criminalidad, de eso se ha discutido bastante, no hay que llover sobre mojado. Mañana el aumento de las penas y las circunstancias que se describen tenga un impacto en el sistema penitenciario que siga siendo un espacio inidóneo para la resocialización y reeducación de las personas condenadas. Entonces yo creo que en este momento sería interesante pensar en cuál debe ser la apuesta a la resocialización y la reeducación que debemos hacer para que una persona que sea condenada no sea sencillamente apartada de la sociedad, sino que efectivamente sea tratada. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión en el código es que hay algunos ilícitos que fueron parte de la discusión vigente y que en parte retrasaron un poco la aprobación del código, entre ellos el aborto,
que sigue siendo punible, pero con unas excepciones que sí se admitieron acá. Tenemos también el ilícito penal de la relación sexual no consentida entre esposos, que llama la atención. Tenemos el ilícito de las estafas piramidales y los negocios multinivel, que ya ahí tenemos un marco de configuración. Tenemos el sicariato, el feminicidio, entre otros. ¿Qué hay que hacer con estos ilícitos? De alguna forma fomentar una discusión importante acerca de que había en el código, o hay en el código vigente, unos ilícitos que fueron siempre de difícil dinámica probatoria, fueron difíciles de probar. Y se espera que ilícitos que se derivan un poco de esa raíz también tengan las mismas dificultades probatorias, porque la eficacia de una prohibición no depende de sencillamente que el legislador lo diga, depende también de lo que entienda el operador jurídico, que es el juez que la va a aplicar. En consecuencia, a mí me parece que hay ciertos ilícitos que no tienen ese nivel de precisión como para coadyuvar a una aplicación que sea lo menos confusa posible. Por ejemplo, en el caso de las discriminaciones, ahora hay una cierta punibilidad por la discriminación en términos de raza, color, religión, cualquier aspecto que ya está sumamente tratado en la Constitución y otros instrumentos también jurídicos. Pero la discriminación, que puede tener que ver con negar un servicio, con no admitir a una persona en un espacio de trabajo, con impedir el acceso de una persona a un determinado espacio, va a ser punible en la medida en que no sea por objeción de conciencia o por aspectos estrictamente que tienen que ver con nuestras creencias. Entonces, imagínense a un operador jurídico decidiendo acerca de cuándo es válida una objeción de conciencia sin una guía objetiva en el mismo código, que permite entonces establecer que no hay responsabilidad penal en estos casos. Entonces eso, naturalmente, va a tener que ser despejado un poco más por la doctrina. Pasa también, Murillo, con el tema del concepto de arma, que se adelanta como circunstancia en el nuevo Código Penal de tal manera que cualquier cosa, entendiendo como cosa, cualquier objeto que puede ser apreciable a través de los sentidos, puede ser considerado un arma si se utiliza para causar daño. Entonces, salimos del umbral normativo del arma, definido en la ley de armas, y pasamos a que arma puede ser cualquier cosa que se utilice para causar daño. Por ejemplo, si yo utilizo un objeto como una piedra, la piedra, si bien es un objeto que se utiliza, que puede causar daño, con el que infiero golpes y heridas, para el código aparece como arma, pero el uso de armas aparece también como un agravante. Entonces eso empieza a generar una discusión importante que va a ser muy difícil, por ejemplo, despejar escenarios en los que normalmente hemos tenido a los operadores un poco con la claridad de que, bueno, aquí no es punible el uso del arma porque esto no es considerado, el uso del objeto porque no es considerado un arma. Ahora entonces viene la discusión del arma. Por ejemplo, tenemos en el código actual el robo con violencia y con armas. Si es así, entonces el robo con cualquier objeto puede ser considerado un robo con violencia y con armas, al punto de que en el caso, que eso es interesante incluso para los agentes de seguridad del Estado, si algo parece un arma puede activar la legítima defensa, en el sentido de que la impresión de que lo que estoy utilizando puede ser parecido a un arma, entonces habilita la legítima defensa. Y por supuesto, eso van a ser escenarios conflictivos en la aplicación del Código Penal. La verdad es que ese último elemento que tú señalas genera un imaginario inmenso desde el punto de vista de las diferentes circunstancias que se pueden presentar. Mira, eso que tú señalas sobre el tema de qué puede ser una arma y cómo puede agravar un proceso o cómo puede de una manera u otra también justificar la misma legítima defensa. La gente que tenga una piedra, como tú señalas, y yo entienda que eso puede ser una arma, pues entonces yo puedo utilizar la legítima defensa. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el tema de la proporcionalidad pudiera equipararse como parte del proceso de una legítima defensa? Entonces, creo que hay muchos elementos, como tú dices, que se tienen que considerar y que se tienen que profundizar, porque de lo contrario, tú estarías dejando en manos de los operadores de justicia la implementación de un conjunto de acciones que pudieran fácilmente generar muchísimas situaciones de dificultades. Primero, para las personas que no solamente ejercemos el derecho, los abogados, sino para la propia ciudadanía en sentido general, que en algunos casos podrá encontrar algunas respuestas favorables, en otras ocasiones
respuestas muy desproporcionadas desde el punto de vista del derecho. Creo que esto es importante que se pueda tomar en cuenta. Hay otros aspectos que es interesante, que tú mencionabas, Harold, que me parece importante seguir profundizando, porque ha sido un debate de mucho tiempo que han estado llevando las mujeres, sobre todo los colectivos feministas, y tiene que ver con el tema de las 3 causales. Tú mencionabas el tema de que el aborto sigue siendo punible dentro de este nuevo Código Penal, pero hay algunas excepciones que de una manera u otra pueden favorecer y se inscriben quizás en la lógica de las 3 causales. Me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito más sobre ese tema, sobre todo para las mujeres que están vinculadas a los colectivos femeninos, que puedan conocer estos aspectos por los cuales han venido luchando y que de una manera u otra, por lo menos este nuevo código establece algunas excepciones. Sí, independientemente de las creencias, al final había como una especie de consenso. Recuerda que se discutían las 3 causales, que eran el riesgo de la vida de la madre, las malformaciones genéticas incompatibles con la vida y finalmente la violación como causal. Con relación a la primera, siempre hubo un consenso y permaneció precisamente en este nuevo Código Penal. Sigue siendo punible, pero hay en la realidad en la que se regula a través de las normas jurídicas una muestra importante de casos que dice que de vez en cuando hay que decidir a quién salvar. Esos límites están en el ejercicio clínico, ¿verdad? En el ejercicio de la medicina. Ahora bien, con la violación, eso estuvo siempre en la discusión porque parecía una decisión que sugería desde un extremo de la discusión que se podía abusar del instrumento, de la posibilidad de decidir en el caso de la violación. Nosotros desde el observatorio teníamos una posición distinta a esto, que no tenía que ver necesariamente con el tema de si iba a abusar, de que estuviese ese eximente de la responsabilidad penal, y decíamos que hay cuestiones que no son de la utilidad del derecho, no son del interés del derecho, como por ejemplo tener que decidir si hay violación sin que antes haya un violador, porque para que exista violación tiene que haber un violador, así está configurado el sistema. Y la reacción por la configuración constitucional que tenemos, que reconoce los derechos desde la concepción, no era hacia el sujeto que causaba la violación, sino contra un sujeto distinto, independientemente de las concepciones que tengamos. Entonces al final quedó una sola de las causales en el código y que evidentemente había un consenso con esto. Está reprimido el aborto y abarca tanto a la persona que abortara conscientemente como a quien contribuya con la práctica del aborto, pero este es eximente de responsabilidad que siempre ha sido una cuestión que se ha visto en la práctica clínica constante y por la que tanto los grupos de personas religiosas que se denominaban los pro vida, como las personas que apoyaban las 3 causales, de alguna forma encontraban una parte del consenso ahí, y eso se mantuvo en el Código Penal. Digamos que es un adelanto, no responde al interés de los grupos, sobre todo de las mujeres que exigían que se aprobaran las 3 causales, pero fue un avance para destrabar el Código Penal del tiempo, con el tiempo que tenía en el Congreso de la República sin aprobarse. No, interesante, por lo menos se avanzó un poco dentro de lo que tú señalas, de las 3, que por lo menos quedara una, ya es un avance. Me imagino que dentro de las discusiones que se van a seguir dando, que es lo que se ha planteado, es lo de pensar en una ley especial para tratar de regular estas 3 causales, que es un poco la solicitud que han estado haciendo los colectivos que trabajan en el tema de género. Mira, Harold, creo que hay muchas cosas de las que uno tendría que profundizar sobre este nuevo Código Penal y aspectos interesantes que sería bueno pues, traer a colación es cuáles son esas figuras nuevas que nosotros no teníamos en el antiguo Código Penal y que ahora estamos introduciendo y que de una manera u otra se convierten no solamente en una novedad, sino también en un aporte sumamente importante para fortalecer el marco jurídico de la República Dominicana. Podemos mencionar entre esas figuras el feminicidio, que ya formaba parte del argot jurídico nuestro, aunque no estaba tipificado aún, el sicariato, está contemplado, eso de quitarle la vida o intentar quitarle la vida a alguien
recibiendo una prestación o exigiendo una prestación económica, ahí está contenido. Están, como mencioné, las estafas piramidales, todo lo que le suene a usted a negocios que tengan que ver con estructuras en las que se benefician quienes están más arriba en la pirámide más que los otros también pueden ser punibles. Está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en cierto modo es transversal, tiene mucho tratamiento en el código, porque el código se contrajo un poco en cuanto a su volumen, a la cantidad de artículos, pero desarrolló aspectos que no estaban desarrollados en el Código Penal viejo o el Código Penal vigente, destacándose aspectos importantes que se encuentran dispersos en todo el código. Podemos decir algo que es curioso y es interesante: en el código desaparece el asesinato y el homicidio se agrava con las circunstancias de la premeditación y la acechanza, o sea que en algunos años la idea de referirnos al asesinato, como lo tenemos en el código vigente, tenemos el homicidio por un lado y el asesinato como otro tipo penal subordinado también cambia. Hay un aspecto muy interesante en el nuevo código y es una presencia importante de descripciones de conductas que tienen que ver con el uso de las tecnologías, que ya habían sido avanzados en la ley contra los ilícitos de alta tecnología, pero que en este nuevo código abarca una serie de comportamientos que no tenían como escenario natural la tecnología, pero que ahora sí lo tienen. Por ejemplo, el bullying, el ciberacoso, la difamación y la injuria a través de medios electrónicos, esa misma difamación, pero una difamación que digamos que amplía su espectro al abarcar que la difamación tenga la intención de generar una extorsión o la difamación extorsiva, entre otras conductas. Me parece que el código tiene un levantamiento importante de las preocupaciones que teníamos, no solo en torno a las penas, sino en la descripción de las conductas. Y por supuesto, el derecho siempre va a llegar un poco tarde a la discusión, a la invitación de la discusión acerca de los problemas sociales, pero al menos en este momento me parece que el código sí satisface el interés que algunas conductas estén contempladas. El mismo tema de las infracciones, fíjate que hace unas semanas, quizá un poco más de tiempo, se supo de ilícitos que consternan, que llaman la atención, que preocupan, como que un grupo de jóvenes decida cometer violación utilizando sustancias de una joven y demás. Es importante, y eso es un mensaje también para quienes nos ven, que si hubiese sido en el contexto de este nuevo código, sin apoyar de forma irracional el cúmulo de penas, la circunstancia en la que se discute la punición de estos jóvenes hubiese sido totalmente distinta. Y al margen de que hay que preservar la presunción de inocencia, el mensaje que se hubiese estructurado hubiese sido quizás un poco desalentador de ciertas conductas, porque todos sabemos que muchas conductas se cometen sabiendo que es algo malo, pero sin el conocimiento de la reacción. Y quizás en un diálogo acerca de los impactos del nuevo código en la realidad podamos también desincentivar ciertas conductas con eso, sin pretender que esto sea la solución del todo al problema. Ahora, mira, finalmente hay una pregunta que no me gustaría de hacerte y tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Específicamente, tú sabes que nosotros tenemos una práctica ya impregnada dentro del sistema de la Policía Nacional de la República Dominicana y tiene que ver mucho con los famosos intercambios de disparos, la manera de cómo ellos en muchas ocasiones maltratan, sobre todo a jóvenes que vienen de comunidades pobres de la República Dominicana. Y esto ha sido histórico, esto ha pasado durante décadas. Todos los gobiernos que hemos tenido siempre se han dado este tipo de situaciones fuera de lugar, que van en contra del derecho. Este nuevo código, una de las cosas que se ha venido debatiendo es algunos aspectos que tienen que ver con la manera de si pueden grabar ciudadanos de algún tipo de violaciones de la policía, qué implicaciones tiene esto, si favorece realmente a la ciudadanía, si le da algún tipo de aval a la policía para protegerla ante este tipo de violaciones. Estas son muchas de las discusiones que uno ve constantemente, incluso en las propias redes sociales, a propósito después de la aprobación del código. Y sería bueno un poquito que tú pudieras explicar bien realmente qué es lo que el código trae como aspecto con relación a esto y
si ciertamente favorece a la ciudadanía o realmente un espaldarazo a la policía en estos procesos. Una novedad del código que me parece una apuesta decidida por hablar en otro lenguaje, comunicarnos en otro lenguaje, es que se crearon unos ilícitos asociados a la restricción o la limitación de los derechos de las personas. Esos ilícitos conciernen a un espectro importante de la actividad de las agencias ejecutivas del Estado, esencialmente de los policías o de las autoridades que están en contacto con la ciudadanía regularmente en las calles. Y estos ilícitos, Murillo, conciernen a la limitación arbitraria de las libertades de las personas. Voy a llegar al tema de los intercambios de disparos, pero voy a empezar con lo más básico, que es lo que el ciudadano ve todos los días. Queridos televidentes, la policía tiene que ser en estos momentos sumamente cautelosa, los miembros de la policía, con limitar las libertades de la gente sin una justificación. Con el Código Procesal Penal se estructuró por mandatos muy básicos como el registro de personas y registro de vehículos sin autorización judicial, se estructuró toda una licencia para que en cierto modo se coartaran las libertades. Es verdad, la policía hace su trabajo, pero eso no puede ser sencillamente por la intuición del policía. Debe estar basado en parámetros objetivos porque la policía maneja información para eso. Sin embargo, ya con el nuevo Código Penal, entonces, detener a una persona, registrarlo sin motivos suficientes, aunque eso es un concepto que tiene cierta vaguedad, implicaría responsabilidad penal para el policía. Impedir la grabación de un tercero también implicaría responsabilidad penal. Luego despejamos el uso de la grabación, pero inicialmente es que, siendo un servicio público el que ofrece la policía en las atribuciones de garantizar la seguridad, el ciudadano tiene el derecho de grabar la actuación policial. Entonces, también impedirlo implica un ejercicio de responsabilidad penal. No hay que mencionar los arrestos irregulares y otras cuestiones que ahí están también contempladas. Nosotros recientemente estuvimos en la Escuela de Graduados de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana y estuvimos hablando con los efectivos del curso de Estado Mayor acerca de esto, la especialidad de Comando de Estado Mayor acerca de esto, y les sorprendió el umbral, el adelantamiento de la barrera punitiva en el Código con respecto a la actuación de los miembros de la policía y, si se quiere, también de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora, colocándonos en el otro tema, que es el tema de los intercambios de disparos, yo no creo que ese sea un tema que tiene tanto que ver con el Código, porque la capacidad de garantizar impunidad no tiene que ver con el instrumento normativo. Es que la autoridad es quien tiene el monopolio de la información que indica cuando un policía se excede. Y al tener ese monopolio, si es la autoridad la que decide neutralizar a un sujeto en vez de someterlo a la acción de la justicia, esa misma autoridad lo incurre. Y al limitar el acceso a la información que indica que ya aconteció un homicidio o tal vez lo que tenemos actualmente, un asesinato, evidentemente la sociedad se queda con la información de que hubo un intercambio de disparos. Discutimos popularmente las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, porque ejecuciones judiciales no hay, pero no pasamos de ahí. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente hubo en Santiago de los Caballeros un acontecimiento que nos puso sobre la mesa, bueno, hay que ponerle coto a la actuación policial, eso tiene que tener límites, tiene que tener un dique de contención, pero fue la voluntad de la procuradora que instruyó automáticamente, no vamos a investigar eso. Y si hay un exceso, vamos a reaccionar. Pero no sé si recuerdas que no hace mucho perdieron la vida unos oficiales, un oficial y otros jóvenes que trabajaban para la Dirección Nacional de Control de Drogas y fueron evidentemente ejecutados, porque fueron apresados vivos y luego aparecieron muertos. Con relación a eso no se dijo nada, por mencionar dos casos que pueden ser diferentes, pero que están ahí. ¿La norma establece cuál sería la sanción ante esas conductas? Por supuesto que sí. ¿En el nuevo código las sanciones van a ser más graves? Claro que sí. Pero el aparato con el que se auspicia este comportamiento va a seguir teniendo el monopolio de la información acerca del comportamiento. Por eso, si uno le solicita al director de la policía información acerca de los sometimientos a la justicia de aquellos casos en los que se haya comprobado que hubo un uso excesivo de la fuerza en los denominados intercambios de disparos, no ofrece la información. Y no ofrece la información porque todos los actores están conscientes de que evidentemente esa información no ha sido lo suficientemente trabajada por el Ministerio Público, porque la policía es quien entrega al Ministerio Público lo que le quiere entregar.
Entonces, en esas circunstancias, ¿qué se debe fortalecer? Tenemos un código con sanciones que son ejemplares, si queremos llamarle así. Ahora hay que fortalecer los mecanismos de escrutinio de la actuación policial para aquello que mínimamente parezca un exceso a la autoridad tenga una consecuencia judicial automática. Pero una consecuencia judicial en la que garanticemos la certeza de que va a haber una condena, de que no sea por la premura de enviar a algunas personas y someterlos a la acción de la justicia, sino que, bueno, en estos cuadros, en estas circunstancias, evidentemente, no es posible, por ejemplo, justificar que un intercambio, llamado intercambio de disparos, donde una persona aparece armada y hay videos y demás, todos los impactos de bala se producen por la espalda de la persona y no se trataba de una persecución, sino un encuentro que parece frontal. ¿Cómo se produjo esto? Si la penetración se dio en una vivienda. Todas estas preguntas nosotros nos las hacemos sin tener que ser demasiado entendidos en la cuestión y nos damos cuenta de cuándo puede haber exceso. Pero reitero, la cuestión está en cómo se supervisa la actuación de los policías. Las consecuencias están ahí para detectar los casos en los que los policías exceden. Porque después del ejemplo de Santiago, yo estoy convencido de que habrá más prudencia y más cuidado con esos excesos. Porque el Ministerio Público, hoy dirigido, liderado por la magistrada Jenny Berenice, decidió darle la cara a esto, afrontar esto, pero en otros momentos tenemos que tener las mismas consecuencias para erradicar esa conducta, porque el policía, independientemente de todo, tiene que entender que en el ámbito del derecho penal hay un principio que es el de superioridad ética del Estado. Entonces, es verdad, a todos nos afecta la criminalidad, pero el Estado no puede comportarse como los criminales ni como los delincuentes. Entonces, la solución al comportamiento desviado de un individuo no puede ser matarlo en ninguna circunstancia. Debe ser preservar los derechos y que el sistema evolucione poniéndose a prueba y sancionando concretamente a esta persona. Indudablemente, Harold. De hecho, el principio fundamental del Estado es la preservación de la vida y el compromiso del Estado en tratar de que aquellas personas, por ejemplo, que están en conflicto con la ley, puedan lograr reinsertarse a la sociedad y ese compromiso de transformar la vida de estas personas que han delinquido es una responsabilidad directa del Estado. Entonces, como tú dices, el Estado no puede convertirse en quien genera las condiciones de desigualdad y luego también crea las condiciones para eliminar a un individuo que es fruto de las propias desigualdades que genera el sistema social en el que vivimos. Estimado Harold, la verdad que esta entrevista está cargada de mucha información, sobre todo permite que nuestros amigos televidentes tengan mayor claridad de las novedades que trae el nuevo Código Penal y además que despejen muchas dudas, porque estos aspectos que tú mencionas, que tienen que ver directamente con el accionar de la policía, lo que tiene que ver incluso con las mismas acciones que están vinculadas a la acumulación de la pena, quedan bastante bien esclarecidas con los planteamientos que ha hecho y le permiten a la gente confiar en este nuevo código. La verdad que va a depender también mucho de la implementación que hagan los operadores de justicia, pero contamos con un código actualizado que está a la altura de lo que se esperaba durante muchísimo tiempo, que ciertamente hay cosas que mejorar, pero esto es parte de los procesos, siempre permiten que en el camino podamos ir observando y tratando de ir mejorando sobre la marcha. La invitación está abierta para que tengamos un próximo encuentro y podamos seguir profundizando sobre estos temas. El derecho es bastante amplio, sobre todo el derecho penal, y además estoy muy claro de que no solamente te vincula a estos temas, sino que también eres muy buen conocedor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Yo creo que esa será una de las próximas tareas que nos daremos en este programa para profundizar mucho más sobre esos aspectos. Harold, gracias por acompañarnos y este programa está a tus órdenes. En nombre del Observatorio Judicial Dominicano y por supuesto de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, gracias a ti por la acogida en este espacio. Gracias. Amigos televidentes, la invitación es que sigan conectados con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende.
Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés y que además permita seguir reforzando sus conocimientos tanto en el ámbito nacional como internacional. Así que la invitación es a que sigan en sintonía con este canal Postmedia y que nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. El domingo a las 12 del mediodía es la cita con este programa de Conociendo Otras Fronteras.